Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel avanzado. Estamos en la clase número 8 y en esta clase vamos a empezar a trabajar con la validación de datos. ¿Qué es la validación de datos? Bueno, esta herramienta de Excel lo que nos permite es determinar una serie de criterios para evitar introducir datos no válidos en una celda o un grupo de celdas. Es una opción muy útil, es una opción muy válida, sobre todo cuando se está trabajando con Excel como si fuese una base de datos. Vamos a utilizar varias clases para este tema porque es un tema muy amplio, es un tema que tiene muchos matices. Obviamente, como todos los temas de Excel, no los vamos a ver ni vamos a poder verlos todos, pero bueno, vamos a intentar explicar el tema de la validación de datos de una forma más o menos amplia. Bueno, pues sin más dilación, sin más demora, vamos a un documento de Excel y vamos a empezar a trabajar con la validación de datos. Bien, aquí tenemos un documento de Excel y tenemos una base de datos muy simple, una base de datos muy sencilla. Esta base de datos, bueno, tiene una serie de registros con 5 campos. Un campo es el nombre, la edad, bueno, la matrícula para el curso, la matrícula en la que el alumno se ha examinado, el resultado del examen y posteriormente la calificación. Bueno, pues con todos estos datos vamos a ir creando algunas validaciones de datos. ¿Qué sería una validación de datos? Bueno, si yo aquí ahora me pongo a rellenar, me pongo a introducir datos, aquí podría poner el nombre, la edad, puedo poner la edad que quiera, puedo poner, por ejemplo, 78 años, puedo poner que se ha matriculado en filosofía, la nota puedo poner también la nota que quiera, vamos a suponer que me equivoco y pongo un 11 y también la calificación puedo poner apto o no apto. Es decir, Excel no me impide poner el dato que considere. Si aquí en la edad, en vez de 78, imaginaos que he pulsado sin querer primero un 1, pues pongo en vez de 78, 178, y es un dato, bueno, pues que no es lógico. No podríamos decir que es un dato incorrecto, pero sí es un dato que no es lógico. No puede haber una persona que tenga 178 años. Y lo mismo pasa con el resultado de la clase, del examen. No puede haber una persona que haya obtenido un 11, ya que el baremo que estamos utilizando es de 0 a 10. Excel, en este tipo de datos, nos permite introducir los datos que queramos. Incluso en la edad podríamos poner, no podemos no darnos cuenta, y aquí poner el apellido. Y sería un dato que no correspondería al campo con el que estamos trabajando. Bueno, pues para evitar estos errores que se pueden dar, en esta base de datos es muy difícil que se dé este tipo de errores, pero cuando estamos trabajando con una base de datos muy amplia, con muchos campos, con muchísimos registros, pues es más normal que en determinado momento podamos tener algún error de este tipo, porque es normal que sin darnos cuenta que tengamos la idea de que estamos introduciendo un dato y realmente estamos introduciendo otro dato distinto. Bueno, pues para esto es para lo que sirve la validación de datos. Voy a borrar este último registro. ¿Y cómo hacer una validación de datos? Bueno, vamos a hacer una validación de datos, por ejemplo, dentro del campo edad. Bueno, pues para ello voy a seleccionar un grupo de celdas, un rango, y la validación de datos se va a aplicar al rango de celdas que tengo seleccionado. Bueno, pues una vez que tenemos el rango de celdas seleccionado, si nos vamos a la ficha o a la pestaña Datos, dentro de Herramientas de datos tenemos la opción Validación de datos. Aquí tendríamos
el grupo herramientas de datos y dentro de este grupo tenemos validación de datos. Bueno, pues si hacemos clic en la parte superior, en el icono, se nos abre esta ventana, que es la ventana correspondiente a la validación de datos. Y con solo entrar a esta ventana, yo ya veo aquí que el criterio de validación que estoy usando es permitir cualquier valor. Es decir, en el rango que tengo seleccionado, ahora mismo, Excel permite introducir en las celdas del rango que tengo seleccionado, que llegaría hasta aquí, estas tres no están seleccionadas, Excel me permite introducir cualquier valor, un valor numérico, un valor de texto, un valor moneda, me permite establecer una fecha, me permite establecer una hora, es decir, me permite introducir cualquier valor permitido por Excel. Pero aquí lo que quiero, lo que necesito es introducir un valor numérico. Lo que quiero introducir es un número. Bueno, pues para ello puedo desplegar las diferentes opciones y aquí tengo la posibilidad de elegir qué es lo que quiero para este rango de celdas. Bueno, pues en este caso quiero poner un número entero. Bueno, pues a la hora de elegir un número entero, aquí me da la opción de establecer diferentes opciones y diferentes criterios para este número entero. Bueno, por ejemplo, me permite introducir que esté entre dos valores. También me permite introducir un valor que no esté entre dos valores, uno que sea igual a, que no sea igual a, mayor que, menor que, mayor o igual a que o menor o igual que. Bueno, son los operadores de comparación que ya conocemos y vamos a suponer que para esta base de datos, para el examen se necesitan tener más de 18 años. Bueno, pues podemos elegir mayor que. Bueno, pues como hemos elegido mayor que, hay que establecer el mínimo al que queremos aplicar ese criterio. Como hemos dicho que para el examen tiene que ser mayor de 18 años, el mínimo lo vamos a establecer en 17. Si hacemos clic en aceptar y ahora aquí introducimos un nuevo registro y este chico tiene 17 años, bueno, pues no me va a dejar introducir el registro. Va a salir un mensaje de error que me va a decir que el valor que he introducido es un valor no válido, ya que he indicado que tiene que ser mayor que 17. Por lo tanto, como el criterio que he puesto, la edad que he puesto son 17, no es mayor que 17, no se cumple la condición y por lo tanto no me deja introducir ese dato. ¿Qué podría hacer? Bueno, pues podemos cancelar. Al cancelar desaparece el valor que hemos puesto y debemos volver a escribir otro valor. Si ahora ponemos 18, pues ahora sí que nos deja continuar. El resultado, vamos a poner un 9, por ejemplo, y la calificación vamos a poner, si tiene un 9, lógicamente está apto. Bueno, ¿qué más cosas podemos indicar? Aquí puede suceder también que queramos tener una edad para el examen que esté entre los 18 y, por ejemplo, los 65 años. No se va a permitir que nadie que tenga o que supere los 65 años pueda examinarse. Bueno, pues para ello hay que cambiar el criterio y cambiar la validación. Bueno, para cambiar la validación, pues hacemos clic en validación de datos y lo que vamos a hacer va a ser elegir entre 18 y 65 años. Y ahora es muy importante porque nosotros tenemos seleccionada la celda B5, sin embargo el rango en el que estamos aplicando la validación de datos y al que queremos que aplicar la validación de datos incluye otras celdas de esa columna.
otras celdas que en este momento no están seleccionadas. Como estas celdas no están seleccionadas, si nosotros aplicamos directamente esta validación va a servir solamente para esta celda y no se va a aplicar al resto de celdas. Bueno, pues entonces, para conseguir que esta nueva validación se aplique a todas las demás celdas, hay que hacer clic en esta opción. Hay que activar esta casilla de verificación, donde nos dice aplicar estos cambios a otras celdas con la misma configuración. Cuando hacemos clic en esta casilla de verificación, lo que le estamos diciendo a Excel es que amplíe estos cambios que hemos hecho a todas las celdas que tenían el criterio anterior, es decir, a todas las celdas a las que habíamos puesto la validación de datos que estamos modificando. Bueno, pues si seleccionamos, vemos que automáticamente nos selecciona todo el rango, hacemos clic en aceptar y ahora ese criterio vale para el resto de celdas. Por ejemplo, si yo me pusiera aquí, introduzco el nombre y voy a introducir la edad y voy a introducir una edad de 17 años, por ejemplo. Bueno, pues al introducir la edad de 17 años, Excel me devuelve un error. Puedo hacer clic en reintentar. Para ello, al hacer esto, Excel me vuelve a marcar como celda activa la celda B9 y puedo volver a escribir el dato. Ahora sí que me deja introducir el dato. Bueno, imaginaos que aquí en vez de estar dentro del rango de edad permitida, supera el rango de edad permitida. Imaginaos que tiene 67 años. Bueno, pues nuevamente Excel me dice que estoy cometiendo un error y que el valor que estoy introduciendo es un valor que no es válido para la celda en la que me encuentro. ¿Qué más opciones tenemos en la validación de datos? Bueno, tenemos muchas posibilidades. Vamos a borrar este dato. Actualmente tenemos dentro de la validación de datos hasta la fila 23. Es decir, aquí si introduzco un dato que es incorrecto, bueno, pues no me va a dejar continuar. Tendría que introducir un dato que es correcto. Sin embargo, en la fila 24 ya sí que puedo introducir valores incorrectos porque la selección que había hecho correspondía solamente desde la celda B2 hasta la celda B23, es decir, el rango B2, B23. ¿Qué pasa si una vez que he terminado, rellenado todos los datos hasta la fila 23, quiero ampliar la selección hacia la fila, por ejemplo, 35? Es decir, por alguna razón considero que tengo que seguir introduciendo datos hasta la fila 35. Sin embargo, la validación de datos está solamente hasta la fila 23. Para ello selecciono la última fila y con la última fila, es decir, con la fila en la que tenemos la validación de datos, la última fila en la que tenemos la validación de datos seleccionada, seleccionamos además el resto de filas a las que queremos aplicar la validación de datos. Una vez que hemos hecho esto, nos venimos nuevamente a la opción validación de datos y cuando hacemos clic, Excel nos devuelve el siguiente mensaje. La selección contiene algunas celdas sin configuración para validación de datos. ¿Desea extender la validación de datos a estas celdas? Bueno, pues es más que obvio que ahora tendríamos que hacer clic en sí. Bueno, una vez que decimos que sí, se nos abre la ventana de validación de datos, aceptamos y, bueno, ahora ya aquí si introducimos un valor equivocado, un valor que no es válido para esa celda, tendremos el mensaje de error, el típico mensaje de error que nos devuelve Excel cuando estamos introduciendo dentro de la validación de datos un dato equivocado. Bueno, vamos a cancelar y vamos a nuevamente a seleccionar hasta la fila 35, que es hasta donde teníamos la validación de datos.
Bueno, una vez que tenemos seleccionado, la validación de datos también puede quitarse. Para ello, nos vendríamos nuevamente a la opción validación de datos y en la ventana tenemos esta última opción. Bueno, esta última no, esta opción. Esta opción nos dice que podemos borrar todas las validaciones de datos que tenemos aplicadas al rango que tenemos seleccionado. Bueno, pues una vez que tenemos el rango seleccionado, una vez que estamos dentro de validación de datos, hacemos clic en borrar todos y la validación de datos desaparece. Ya tenemos la posibilidad de introducir cualquier valor. Bueno, vamos a cancelar. Bueno, una vez que ya tenemos quitada la validación de datos, vamos a introducir, vamos a suponer que tenemos una base de datos en las que ya hemos introducido información. Por ejemplo, aquí tenemos 67 y aquí vamos a poner 88 y menos, por ejemplo, menos 55. Bueno, estos tres datos son datos incorrectos. ¿Qué pasaría si una vez que tenemos datos incorrectos, nosotros creamos una validación de datos para este rango? Bueno, pues nos vamos a ir, vamos a crear una validación de datos de número entero entre mínimo 18 y máximo 65. Bueno, hacemos clic en aceptar y vemos que no pasa nada, es decir, una vez que los datos están dentro de una base de datos, si nosotros creamos una validación de datos, los datos que ya están dentro, aunque no cumplan la validación de datos, siguen dentro y son permitidos por Excel. Lo que sí se aplicaría es a aquellos datos nuevos que queramos introducir, pero no a los datos que ya tenemos. Esto nos permite, vamos a borrar estos datos, esto nos permite poder crear una base de datos como esta y aplicar una validación de datos a toda la columna. Para ello seleccionamos toda la columna y aunque el encabezado no sea un valor numérico, aunque el encabezado sea simplemente un valor de texto, cuando vayamos a aplicar una validación de datos, decimos que sí, hacemos clic en aceptar, esta celda, como ya estaba anteriormente, no nos va a dar un error, nos las va a permitir. Y ahora podríamos tener en toda la columna la validación de datos. De modo que si en la fila 37 yo introduzco un valor incorrecto, bueno, pues Excel me devolverá el error típico que me devuelve cuando estoy introduciendo un valor incorrecto en una celda. Vamos a suprimir. Y bueno, creo que para este vídeo ya hemos visto así algunas cosas principales, algunas cosas primeras dentro de la validación de datos. En vídeos siguientes continuaremos viendo otras cosas en relación a la validación de datos, otras opciones e incluso, bueno, cosas más avanzadas. Espero que el vídeo haya podido ser de utilidad para todos vosotros y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.